el único depredador de ballenas que podía aterrorizar al megalodón documental. ¿Quién fue el verdadero rey de los océanos antiguos? Si tu respuesta automática es el megalodón, te entiendo, porque durante años nos han vendido la idea de que no existía nada por encima de ese tiburón gigante. Pero hoy vamos a hacer algo incómodo, quitarle la corona. Porque hubo un depredador que no solo cazaba ballenas, sino que estaba construido para pelearle el puesto al propio megalodón. Y no era un reptil marino ni un monstruo inventado. Era una ballena depredadora colosal, Leviathan melvillei, también conocido por muchos como el Leviatán de la paleontología. Una ballena con una mandíbula hecha para aplastar, con dientes de un tamaño que parece mentira, diseñados para agarrar, desgarrar y romper hueso. Y lo más inquietante es esto: su fósil apareció en un lugar donde nadie espera encontrar terror oceánico, un desierto. Quédate hasta el final, porque no solo te voy a contar cómo se encontró el cráneo que lo cambió todo, sino por qué sus dientes no se parecen a los de ninguna ballena viva, cómo un sistema de sonar biológico le daba ventaja en el agua, por qué pudo competir con el megalodón en las mismas zonas de caza, y qué giro del clima terminó destruyendo a estos gigantes. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete ahora a Jurassic Files y quédate, porque lo que viene no es otro documental de megalodón, es la historia del depredador que podía hacer que incluso un tiburón monstruoso se lo pensara dos veces. El cráneo que salió del desierto. Imagínate esto: calor seco, viento, arena, el tipo de lugar donde pensarías en fósiles de tierra, no en pesadillas marinas. Estamos en la costa de Perú, en una zona famosa por algo muy específico: guardar restos antiguos con una calidad absurda. Los paleontólogos ya conocían esa región porque ahí han aparecido ballenas, delfines, focas, aves marinas, tiburones, como si el océano del pasado hubiera dejado su álbum completo ahí. Pero una cosa es encontrar huesos sueltos, y otra muy distinta es encontrarte con un cráneo casi completo, con dientes enormes todavía ahí, como si el animal se hubiera detenido a mitad de mordida. En 2008, durante una expedición en el área de la Formación Pisco, un equipo estaba trabajando contra el tiempo. A veces, en paleontología, los descubrimientos grandes no llegan en el día perfecto, llegan cuando ya estás por empacar. Y justo así ocurrió: apareció un cráneo gigante, robusto, pesado, con una forma que gritaba cachalote, sí, pero con dientes que no tenían sentido. Porque los cachalotes modernos, el más conocido es Pheasrhomacrocephalus, el cachalote actual. No tienen dientes así arriba y abajo como una bestia de pelea. Y tampoco los usan para partir huesos, su especialidad es otra, es succionar presas como calamares en profundidad. Lo que estaba saliendo de la arena peruana no era eso. Esto era una ballena con mentalidad de depredador activo, de los que atacan, sujetan, arrancan. Al principio, imagina la confusión. Ves un cráneo de ballena, pero los dientes parecen armas más que dientes. No eran clavijas simples, no eran piezas pequeñas. Eran enormes, gruesos, y estaban puestos de un modo que sugiere una cosa muy clara: este animal no dependía de succión, dependía de la mordida. Y no una mordida cualquiera, sino una diseñada para soportar fuerza real, fuerza bruta, fuerza de choque. El trabajo de excavación en un caso así no es sacar y ya. Se hace lento, metódico, casi con cariño, porque un error te rompe la pieza que solo aparece una vez en la vida. Poco a poco, el equipo fue liberando más cráneo, más mandíbula, más dientes, y el panorama se volvió cada vez más inquietante. La zona donde se anclan los músculos de la mordida era enorme. La estructura era maciza. Y los dientes eran el tipo de cosa que te obliga a recalcular lo que crees saber sobre qué tan peligroso puede ser un mamífero marino. Si hasta aquí te está volando la cabeza, comparte este video con esa persona que siempre dice el megalodón fue el más fuerte. Porque lo que viene es exactamente el punto donde esa frase empieza a fallar. Los dientes más absurdos que vas a imaginar en una ballena. Vamos a ponerlo claro, sin vueltas: los dientes de Leviathan melvillei eran gigantes. Y cuando digo gigantes, no hablo de un poco grandes. Hablo de dientes de más de 30 centímetros, con registros que superan los 36 centímetros en longitud para algunas piezas. Para que lo visualices, eso es más largo que una regla escolar común. Y no solo eran largos,
también eran gruesos, con diámetros que hacen que parezcan más cercanos a un poste que a un diente. Y ese grosor importa, porque un diente largo pero delgado se rompe, uno largo y grueso aguanta presión, aguanta torsión, aguanta el tipo de pelea que sucede cuando tu presa, también es grande, también se defiende, también se mueve como un camión vivo. Ahora, aquí viene la comparación clave. El megalodón tenía dientes triangulares, como cuchillos con sierra. Cortaban carne, abrían heridas, debilitaban a la presa por sangrado y trauma. Su mordida era una máquina de cortar y desgarrar con filo. Leviatán jugaba otro juego. Sus dientes estaban hechos para agarrar y arrancar, para clavar y sostener, para llevarse pedazos grandes, y si hacía falta, para atravesar grasa y llegar al hueso. En lugar de rebanar, su estilo era más cercano a arrancar. Y eso cambia todo. Los patrones de desgaste y la forma general de los dientes sugieren que no eran decorativos, eran herramientas usadas con fuerza. Piensa en la diferencia entre cortar un pedazo de carne con un cuchillo y arrancarlo con pinzas que no sueltan. En un océano donde había ballenas medianas y grandes, donde había focas antiguas, delfines primitivos, y un buffet completo de mamíferos marinos, tener dientes así te convierte en algo muy específico, en un cazador de mamíferos. No de peces pequeños. No de calamares. De mamíferos que respiran aire, que tienen grasa densa y músculos fuertes. Y no era solo tamaño. La forma en que los dientes encajaban y la profundidad con la que estaban anclados en la mandíbula importan muchísimo. Cuando un depredador intenta retener a una presa grande, el peor enemigo es que la presa se sacuda y el diente se salga, o que se rompa. Por eso la arquitectura de la mordida es tan importante. En Leviatán, la mandíbula era robusta y los dientes estaban colocados para resistir fuerzas de jalón y torsión. Es como si la naturaleza hubiera dicho, ok, si vas a cazar ballenas, más te vale tener un sistema que no falle. Si te preguntas de verdad cazaba ballenas, quédate, porque todavía no hemos llegado a la parte donde su cráneo te revela la intención completa del animal. Y sí, esto se pone todavía más interesante. Una mandíbula construida para dominar. Una cosa es tener dientes grandes, y otra es tener el motor para usarlos. En Leviatán, el cráneo muestra zonas de anclaje muscular enormes, especialmente donde se insertan los músculos que cierran la mandíbula. Eso significa una mordida poderosa, pero también una mordida controlable. Porque cuando hablamos de depredadores grandes, no todo es fuerza, necesitas precisión para agarrar, reposicionar, volver a morder y no perder a tu presa. El hocico era relativamente corto y ancho para un animal de ese tipo, y eso normalmente se asocia con una mordida más fuerte, porque un hocico largo puede ser útil para otras cosas, pero un hocico compacto y robusto te da ventaja mecánica. Es el tipo de diseño que, en simple, dice, yo no pico, yo muerdo. Ahora, piensa en una escena realista del Mioceno. Una ballena de tamaño mediano intenta escapar, gira, acelera, se sacude, busca profundidad. Un tiburón enorme puede atacar desde abajo, cortar, retirarse. Pero un depredador como Leviatán puede hacer algo diferente. Acercarse, elegir el punto, morder con dientes que no son cuchillas sino ganchos, y arrancar. Y si consigue una mordida en una zona clave, puede causar daños que no dependen solo de sangrado, dependen de trauma directo, de romper estructuras, de incapacitar. Y aquí hay un detalle que me encanta porque cambia la imagen mental que muchos tienen. Mucha gente piensa ballena y automáticamente imagina un animal pasivo, filtrador, o como mucho un cazador de calamar. Pero Leviatán era la evidencia de que algunas ballenas antiguas podían ser superdepredadores activos. Oh sí, ballenas que no eran presa, eran el problema. Si esto te está gustando, suscríbete ahora, porque en la siguiente parte vamos a entrar en dos cosas brutales. Primero, el origen de su nombre y lo que reveló el holotipo que se encontró en Perú. Y segundo, la ventaja secreta que lo hacía todavía más peligroso, un sistema de radar biológico que le permitía cazar incluso donde la vista no servía de nada. El Leviatán real y el fósil que confirmó que existió. Cuando los científicos describen formalmente a una criatura así, no solo están poniendo un nombre bonito. Están diciendo, esto es lo suficientemente diferente, lo suficientemente importante, como para merecer su lugar propio.
y el nombre fue perfecto para el impacto que causó. Por un lado, se eligió una referencia al monstruo marino mítico, esa idea antigua de una bestia que domina las aguas. Y por el otro, se hizo un guiño directo a Herman Melville, el autor de la historia que convirtió a un cachalote en leyenda cultural. Así nació el nombre científico Leviathan Melvillei. Si alguna vez escuchaste Leviathan en lugar de Leviathan, no es porque sea otro animal distinto, es porque el nombre tuvo que ajustarse por temas de nomenclatura científica. Pero el mensaje se mantuvo, esta era la ballena depredadora con vibra de monstruo real. El espécimen encontrado en Perú se volvió una pieza central, un punto de anclaje para todo lo que se reconstruyó después. No era un diente suelto. No era un fragmento dudoso. Era un cráneo con dientes, con mandíbula, con suficiente información como para decir, esto no es imaginación. Y esa diferencia es enorme, porque en paleontología muchas veces los animales famosos son reconstrucciones basadas en pocas piezas. Aquí, en cambio, había una estructura que hablaba por sí sola. Y una vez que aceptas que existió, la siguiente pregunta cae sola. ¿Cómo cazaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo encontraba presas? ¿Cómo se convierte una ballena en el tipo de depredador que podría competir con el megalodón? Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho, porque justo aquí viene la parte que a muchos les rompe la cabeza. Leviathan no solo tenía dientes, también tenía tecnología biológica. El sonar que lo volvía un cazador en cualquier condición. Hay depredadores que dependen de la vista, otros del olfato, otros de vibraciones. Y luego están los odontocetos, las ballenas dentadas, que tienen una carta secreta, la ecolocalización. Es básicamente un sistema de ver con sonido. Generas un pulso, escuchas el rebote, interpretas el mundo sin necesidad de luz. Y en el cráneo de Leviathan, hay una zona enorme en la parte superior frontal que sugiere el espacio para un órgano clave, el famoso spermaceti, una estructura presente en cachalotes modernos, hecha de aceites y ceras, conectada con el sistema acústico del animal. En palabras simples, Leviathan podía detectar cosas en el agua incluso cuando tú no verías nada. Agua turbia, poca luz, distancia grande, no importa. Si había un objetivo grande moviéndose, respirando, cambiando de dirección, generando turbulencias, el sistema acústico podía ayudar a ubicarlo. Y eso significa algo brutal en el ecosistema. Mientras otros depredadores buscan, este puede localizar. Ahora, ojo, a veces se exagera esto como si fuera un arma sónica estilo ciencia ficción. Lo que sí podemos decir de manera razonable, sin vender humo, es que la ecolocalización es una ventaja enorme para navegar, detectar presas y operar en condiciones difíciles. Y si además existía algún nivel de comunicación compleja entre individuos, como sucede en cetáceos modernos, eso abre una posibilidad todavía más inquietante: coordinación. No porque tengamos una escena fosilizada de una manada, sino porque los mamíferos marinos tienen esa capacidad, y un depredador tan grande podría beneficiarse muchísimo de estrategias sociales. Imagínate la diferencia: un tiburón gigante es una máquina perfecta, pero es un pez. Una ballena dentada es un mamífero con cerebro grande, con aprendizaje, con comunicación. Eso no significa que siempre gane. Pero sí significa que el tipo de decisiones que toma en caza pueden ser más flexibles. Puede adaptarse, puede cambiar de táctica, puede reconocer patrones. Y en un océano lleno de presas grandes y peligrosas, esa flexibilidad vale oro. Y aquí viene un detalle que mucha gente no piensa: cuando cazas ballenas, no cazas algo lento. Cazas animales que también son fuertes, que también tienen velocidad, que también pueden golpearte, que también pueden hundirse o subir. Entonces no basta con tener colmillos. Necesitas localizar, elegir el momento, atacar donde duele y repetir. Si a estas alturas ya estás imaginando el choque con el megalodón, tranquilo, vamos para allá, pero antes tenemos que hablar de un tema clave: la presencia de Leviathan no fue local. No fue un monstruo peruano. Lo que se sabe, lo que se discute y lo que sugieren hallazgos en varias regiones pinta un panorama mucho más grande. No dominaba un solo mar, el mapa del terror era enorme. Una de las cosas más impresionantes del registro fósil es cuando no se limita a un punto.
Cuando un animal aparece en diferentes lugares, en diferentes capas, con señales de parientes cercanos o restos compatibles, la historia cambia. Porque ya no estás hablando de una rareza aislada, estás hablando de un tipo de depredador que formaba parte real de un sistema global. Se han reportado dientes y restos atribuibles a cachalotes depredadores gigantes o muy cercanos a Livyatan en varios sitios, en distintos continentes. Y aunque no todos los hallazgos son el mismo animal exacto con cráneo completo como el peruano, la idea general es clara. Durante el Mioceno tardío, existieron ballenas dentadas depredadoras grandes, capaces de competir por presas importantes en más de una región. Esto plantea una pregunta que me encanta: ¿cómo mantienes ese nivel de dominio? Porque una cosa es ser grande. Otra cosa es encontrar comida suficiente. Y otra cosa todavía más difícil es sostener tu estilo de vida en un océano cambiante. Un depredador de ballenas no vive de snacks. Vive de presas que cuestan energía, que implican riesgos, que requieren estrategia. Entonces, si estos animales estaban en varias zonas, la conclusión inevitable es que el océano de esa época tenía un buffet increíble de mamíferos marinos, y varios superdepredadores compitiendo por lo mismo. Y cuando dos superdepredadores quieren el mismo menú, el conflicto no es una posibilidad, es una consecuencia. Comparte este video si quieres que hagamos más documentales así, porque ya viene el corazón de la historia: Livyatan y Megalodón en el mismo mundo, persiguiendo presas parecidas, en aguas parecidas. Y cuando eso pasa, la pregunta no es si se encontraban. La pregunta es qué pasaba cuando se encontraban. Cuando dos titanes cazan lo mismo, el océano se vuelve una arena. Vamos a aterrizar el escenario. Estamos en el Mioceno, un periodo donde los mamíferos marinos ya estaban muy diversificados. Había ballenas primitivas, delfines antiguos, focas tempranas, y varios animales que hoy reconoceríamos como presas grandes. Ahora coloca en ese tablero a dos cazadores gigantes que buscan básicamente lo mismo: carne y grasa de mamíferos marinos. Por un lado, Otodus megalodon, el megalodón. Por el otro, Livyatan melvillei, el cachalote depredador gigante. Y aquí es donde muchos se equivocan por puro hábito. Creen que el megalodón automáticamente domina porque es tiburón gigante y ya. Pero la realidad es que ambos tenían ventajas distintas. Y eso hace que la competencia sea mucho más interesante que una simple pelea de tamaño. Las armas del megalodón: el asesino de cuchillas. El megalodón tenía un conjunto de herramientas que hoy vemos en tiburones modernos, llevadas al extremo. Su olfato era brutal. Su visión podía funcionar bien en el agua. Y, como otros tiburones, tenía sensibilidad para detectar señales eléctricas en organismos vivos, algo que ayuda a ubicar presas incluso si están escondidas o si el agua está turbia. En pocas palabras, era excelente encontrando objetivos. Y luego venían los dientes, grandes, triangulares, con bordes cerrados, diseñados para cortar. El estilo de ataque de un tiburón así no necesita morder y sostener para siempre. Puede morder, abrir, causar daño enorme, retirarse, y dejar que el cuerpo de la presa haga el resto: sangrado, shock, pérdida de movilidad. Es un tipo de eficiencia fría. No es romántico. Es práctico. Un megalodón bien posicionado puede atacar zonas críticas: aletas, cola, partes blandas, o zonas donde una herida grande cambia por completo la movilidad de una ballena. Y si la presa pierde propulsión, se acabó. Ese es su juego. Las armas de Livyatan: el rompehuesos con cerebro de mamífero. Ahora vamos al otro lado. Livyatan no tenía dientes de cuchilla. Tenía dientes de agarre y destrucción. Su boca estaba hecha para sujetar, arrancar y causar trauma directo. Y además, al ser mamífero marino, tenía resistencia alta, control de temperatura corporal y un estilo de actividad sostenida que, en general, suele ser superior al de un pez de sangre fría en esfuerzos largos. Esto no significa que un tiburón gigante sea lento o débil. Significa que en una persecución prolongada, un mamífero puede sostener ritmos y hacer ajustes de estrategia de otra manera. Y aquí hay un punto que casi nadie considera: una ballena puede golpear. No solo muerde. Puede embestir con su masa, puede usar el cuerpo como arma.
Un cachalote moderno, cuando se enfrenta, puede ser un problema real incluso para depredadores. Ahora imagina a uno con dientes gigantes y mentalidad de cazador. Entonces, si el megalodón era el cirujano brutal que corta y abre, Liviatán era el luchador que se te engancha y no te suelta, el que arranca pedazos, el que busca un punto para causar daño inmediato. ¿Quién ganaba? La respuesta realista que casi nadie quiere oír. La pregunta ¿quién ganaría en una pelea? Es tentadora, pero la respuesta honesta es, depende. Depende del tamaño de cada individuo, de la experiencia, de si estaban solos o no, de la profundidad, de si había una presa de por medio, de si era un choque territorial o una oportunidad de comida. Y sí, también depende de la suerte. Lo que sí podemos decir, con lógica ecológica, es que podían competir directamente. Que compartían tiempos y mares donde había presas similares. Que ambos estaban construidos para cazar mamíferos marinos grandes. Y que, si dos animales así se encuentran, el riesgo es real para ambos. Porque incluso si uno es más fuerte, una mala mordida, una lesión en el lugar equivocado, o un choque mal calculado, puede cambiar todo. Y aquí viene lo que hace a Liviatán tan especial en la historia. No necesitas afirmar que siempre le ganaba para entender por qué era el tipo de criatura que podía aterrorizar al megalodón. Si tú eres un superdepredador, lo que más respetas no es una presa. Es otro superdepredador capaz de lastimarte. Si este punto te está gustando, deja tu like, porque eso le dice al algoritmo que este tipo de documental vale la pena, y así traemos más historias de criaturas extintas que la mayoría no conoce de verdad. La época dorada y el principio del fin. Y ahora viene el giro que casi siempre decide todo en la historia natural. No importa qué tan perfecto seas. No importa si eres el rey. Si el mundo cambia. Y cambia rápido, la corona no te salva. Hacia el final del Mioceno y entrando al Plioceno, el clima global empezó a enfriarse. Cambiaron corrientes, cambiaron zonas productivas, cambiaron rutas de presas. En los océanos, esto es como mover el tablero completo mientras los jugadores siguen corriendo. Las presas migran distinto. Las zonas costeras ricas cambian. Los lugares donde nacen y crecen crías se modifican. Y para un depredador gigante especializado, eso puede ser mortal. Un depredador de ballenas necesita dos cosas: presas suficientes y territorios donde valga la pena invertir energía en caza. Si las presas se desplazan, si los ecosistemas se reorganizan, si la competencia aumenta, el margen de error se vuelve pequeño. Y en animales gigantes, el margen de error es la diferencia entre vivir o desaparecer. Cuando el océano se enfría, la fuerza ya no basta. Aquí es donde la historia se vuelve casi injusta. Porque Liviatán Melvilley era una máquina perfecta para su mundo. Un mundo con presas grandes, con mares donde un depredador podía recorrer distancias, encontrar mamíferos marinos, y convertirlos en energía. Pero cuando el clima cambia, no cambia solo la temperatura. Cambia la forma en que se reparte la vida. El enfriamiento global y los cambios en corrientes oceánicas alteran la productividad en distintas regiones. Algunas zonas se vuelven más ricas, otras menos. Las presas empiezan a seguir rutas distintas. Y en mamíferos marinos, eso se nota aún más porque muchas especies migran, y lo hacen según comida, temperatura, reproducción y seguridad. En este nuevo mapa, un superdepredador gigante puede enfrentarse a una tormenta silenciosa. De repente, lo que antes era una ruta de caza segura se vuelve un desierto de agua. Y cuando eres enorme, no puedes sobrevivir comiendo poco. Tu cuerpo exige comida, y exige comida densa. Si el buffet se mueve, tú tienes que moverte con él, pero moverte también cuesta. Además, conforme pasan millones de años, los ecosistemas no solo cambian, la competencia se reorganiza. Aparecen y se expanden otros depredadores. Cambian las ballenas disponibles. Algunas presas se vuelven más rápidas, otras más grandes, otras cambian comportamiento. Y aunque suene raro, a veces el rey cae no por un enemigo directo, sino porque el mundo deja de darle el escenario donde su estrategia funciona. Si te fijas, es el mismo patrón que se repite en muchas criaturas extintas. El problema no es que fueran malas.
El problema es que estaban optimizadas para un mundo que ya no existía. Entonces, ¿de verdad podía aterrorizar al megalodón? Regresemos a la frase del título, pero ahora con el contexto completo. El único depredador de ballenas que podía aterrorizar al megalodón. No significa que fuera invencible. No significa que cada encuentro terminaba igual. Significa algo más real y más interesante, que existió un cazador contemporáneo con el tamaño, las armas y las ventajas sensoriales para competir de tú a tú. Y eso, por sí solo, ya rompe la narrativa típica. Porque nos obliga a ver el Mioceno como lo que fue, un periodo donde el océano no tenía un solo monstruo. Tenía varios. Y esos monstruos no vivían en historias separadas. Compartían mares, compartían presas, y compartían el riesgo de encontrarse. El megalodón era un especialista en cortar y destruir con dientes tipo cuchilla. Liviatán era un especialista en agarrar y romper con dientes colosales, con potencia mandibular y con un sistema acústico que le daba ventaja en detección. Uno era el terror de los cortes. El otro era el terror del agarre. Y lo más brutal es pensar esto, en un mundo así, las ballenas no solo huían de tiburones. Huían de otras ballenas. La lección final de Leviatán. Si hay algo que me encanta de esta historia es que no es solo wow, dientes grandes. Es una lección sobre cómo funciona el poder real en la naturaleza. El poder no es solo tamaño. No es solo fuerza. Es adaptación al entorno, acceso a recursos, eficiencia, estrategia y suerte con el clima. Liviatán Melvilley fue una prueba viviente de que la evolución puede convertir a una ballena en un superdepredador. Fue el recordatorio de que los mamíferos marinos también pueden ocupar el puesto más alto de la cadena alimenticia, no como filtradores gigantes, sino como cazadores. Y también fue el recordatorio de algo inevitable. Incluso el depredador más feroz es vulnerable cuando el mundo cambia. Si te quedaste hasta aquí, escribe en los comentarios, Team Leviatán, para saber que llegaste al final. Y si quieres más documentales así, suscríbete a Jurassic Files, comparte este video y dime qué criatura extinta o misteriosa quieres que cubramos después. ¿Un depredador marino, un dinosaurio olvidado, o un monstruo de la prehistoria que casi nadie conoce? Porque si algo nos enseña el pasado, es que la Tierra siempre tuvo más monstruos de los que nos contaron.